Salmo 27, 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. 1, 2, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por estar acá frente a tu palabra y frente a nuestros hermanos, Señor, entre todos nosotros, para escuchar de tu palabra y para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Porque tú siempre tienes algo que enseñarnos, Señor, y nosotros siempre necesitamos aprender de ti. Ayúdanos, Señor, usa mi vida, úsanos a todos nosotros para llevar a cabo tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestra comunidad. Te lo pedimos, Dios amado, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, les dijo: cuando oréis, cuando vosotros oréis, hacedlo así. Padre nuestro, que estás en los cielos, y así continúa. Nosotros lo sabemos de memoria. Sin embargo, Jesús, es importante, yo quiero recalcar hoy, que Él comienza diciendo Padre nuestro. Jesús, Dios hecho hombre, viene al mundo y presenta al mundo a Dios, al Dios terrible, al Dios del monte del Sinaí, a ese Dios que había encendido en fuego todo el monte, a ese Dios que había abierto el mar rojo, a ese Dios que había hecho las plagas de Egipto. A ese Dios, Jesús lo presenta como Padre nuestro. Entonces me puse a pensar que la paternidad era importante, debido a que si las generaciones futuras no entienden lo que es un padre, entonces no van a entender cómo Dios se presenta a la humanidad. Si nosotros perdemos la figura del padre, y no cualquier padre, el padre de la Biblia, cómo debe ser un padre según la Biblia, si la sociedad pierde esa figura, no vamos a saber, las futuras generaciones no van a entender cómo Dios se presenta al mundo. Piénselo, hay figuras que hoy día nosotros ya no conocemos y que existieron en el pasado. Por ejemplo, el esclavo. Hoy día no existe un esclavo como en aquellos tiempos donde hubo esclavitud. Y las personas eran dueñas de otros seres humanos y podían hacer lo que quisieran con ellos. Algunos le hacían daño por placer, para satisfacer sus enfermizos deseos. Les hacían daño, no tenían ningún respeto ni dignidad por ellos. Hoy día eso nosotros jamás podríamos entenderlo porque no lo vivimos, porque ya no existe esa figura hoy. Bueno, es una figura que ya no existe. No vaya a ser que en 30 años más los jóvenes de aquella época digan: oye, antes la gente tenía papás. ¿Y ahora qué es lo que será papá, un padre? ¿Qué es lo que será eso? Y Dios se presenta al mundo como Padre. Por tanto, es importante que entendamos qué es un padre según la Biblia. Y veamos si Dios es realmente así como debiera ser un padre. Obviamente sí, pero vamos a ir analizándolo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que un padre valora a sus hijos. Acabamos de leer Salmo 127, versículo 3 al 5, donde dice que bienaventurado, ¿ya?, el hombre que tuvo muchos hijos en su juventud, y que he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosas de estima.
Hoy, ustedes miren allá afuera. Los hijos son vistos como una carga, un problema, una responsabilidad que todos quieren eludir. Muchos padres desaparecen cuando se enteran que viene un hijo. Desaparecen, se esfuman. Y otros se quedan, pero no cumplen con sus responsabilidades. Y otros se quedan y hacen lo que deben. Sí, también hay. Pero hay demasiados. La última estadística que supe, y esa es ya bien antigua, era que el 60% de los hijos en Chile nacían fuera de un matrimonio. Ahora, claro, la gente ya no se casa. Muchos de esos hijos igual nacieron en una pareja, pero también varios de ellos nacieron sin una pareja. O sea, hay un padre desaparecido que no existe, que no existió nunca o que ellos nunca conocerán. O a lo mejor van a conocer, pero no será su padre. Va a ser el tipo que deposita a fin de mes, con el que le grita a la mamá, pero no es el papá. ¿Se entiende? Y ese abandono, ¿saben qué? Destruye la figura paterna, destruye la figura con que Dios quiere revelarse al mundo. Ese niño no va a entender cuando Dios diga Padre Nuestro. Cuando Dios quiera presentarse como Padre, él no va a entender. ¿Y qué es esto? ¿Y qué tengo que esperar de este Padre? Cuidado con eso. Con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos. Cuidado. Fijémonos en eso. Esto es verdad, lo que estamos hablando. Nosotros debemos ser ejemplo para la sociedad en esto, porque ¿saben qué? Si la iglesia, si la influencia de Dios no existiera en la humanidad, yo creo que esto ya sería otro tipo de sociedad. Bueno, Dios es nuestro Padre tal como Él lo dice. Él nos valora. Como hijos, para Él no somos una carga pesada, una molestia y una responsabilidad que hay que evadir a toda costa. Al contrario, para Él somos valiosos. Somos una maravilla. Somos algo de estima. Como Él lo dice en el Salmo 127, para el hombre, ser humano que es Padre, Dios también así lo toma con Él, como Padre nuestro. ¿Y cómo lo veo? Por ejemplo, Jeremías 31:20. En Jeremías ahí 31:20 dice, no es Efraín, y al decir Efraín se está refiriendo a Israel, al pueblo de Israel. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es el niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aquí estamos viendo a un Dios que valora a su hijo, a sus hijos, que para él son algo muy precioso, que él se conmueve en su corazón, que le llenan de alegría, así como usted con sus hijos. Que los mira y son un bálsamo para usted. Bueno, ojalá que así sea. Al menos yo cuando veo a mis niños preciosos, yo me gozo de puro mirarlos, de saber que están ahí, que son maravillosos. Para mí son un tesoro inestimable. Y para usted también. Pero imagínese, yo siempre me pregunto, porque yo fui padre bien hace poco tiempo, hace 7 años. Ya era viejo, entonces pasó mucho tiempo que yo no era papá, pues entonces, y cristiano, pero no era papá. Entonces ahora, después de tanto entender el cristianismo desde no ser papá a entenderlo ahora que soy papá, hay cosas distintas, que se ven diferentes. Y yo le digo a Dios a veces, Señor, ¿cómo tú vas a poder amarme a mí como yo amo a mi niño? Eso es que yo soy malo. Mi hijo es inocente, pero yo soy malo. ¿Cómo Dios me va a amar así a mí? Pero Él dice que sí. Él dice que sí. Y más aún, que se deleita en nosotros. Israel había pecado. Y no una, ni 3, ni 5, ni 10, ni 100 veces. Había muchas más. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es el niño en quien me deleito? Mis entrañas se conmovieron por él. Tendré misericordia.
Dios valora a sus hijos y que nadie le diga lo contrario. Mucho se predica, uy, usted no piensa que Dios necesita algo de usted, usted es el que necesita a Dios. Para Dios somos importantes. Siempre se habla así. Yo encuentro que para Dios somos importantes, que usted es importante, que Dios, para usted, a Dios no le da lo mismo si usted se va. No le da lo mismo. A veces se habla así. Yo he escuchado, no aquí, pero conozco montones de iglesias. Y lo he escuchado muchas veces. Que usted nomás pierde. Oiga, Dios le ama, le necesita, le quiere abrazarlo. Para usted, para Dios, usted es importante como un hijo. Así que yo no creo en esa interpretación. Y no lo creo porque la Biblia lo dice. No porque a mí se me antoje. Porque no veo un versículo donde Dios esté desinteresado en las personas. No veo un pasaje bíblico que me hable de un Dios que le da lo mismo si yo me voy. No lo veo. Pero sí veo este. Y por eso, si no tiene que ser lo que se me viene a la mente, tiene que ser lo que dice la palabra. ¿Me entiende? También el Padre, según la Biblia, es un educador. En Deuteronomio 6, versos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y está hablándole que le tiene que enseñar la palabra de Dios. Usted, si es padre cristiano, ¿le enseña la palabra de Dios a sus hijos? Bueno, la palabra nos enseña que nosotros debemos enseñarles. Debemos educarlos. Y ahora, dése cuenta que la Biblia no habla solamente de cosas de la iglesia. La palabra de Dios a los israelitas les hablaba de todos los aspectos de la vida. Todos. La comida, la vestimenta, las relaciones, la juventud, la vejez, las enfermedades, todo. Entonces le está diciendo a los padres: ustedes enseñen a sus hijos en el temor de Dios, eduquen. Ahora, ¿se enseña hablando? Sí, pero se enseña más con el ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que dar ejemplo. Ahora, siguiendo en la misma línea de lo anterior, recordemos que hoy en día hay hombres, hay padres que no se involucran en la educación de sus hijos. Porque ahora, como ese servicio se subcontrata, usted contrata a una persona y le cuida al niño en el día y hasta tarde, y después usted llega a darle el beso que se acuesta y se duerme. Después al otro día usted ya no está en la mañana, llega en la noche a darle el beso de nuevo y se duerme. Y así es la vida, ¿eh? Así es la vida. ¿Y dónde educan? ¿Dónde el padre educa a su hijo en el temor de Dios? El padre moderno de la sociedad actual. Bueno, pues la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo. En el ejemplo y en la palabra. Ahora, Dios también nos enseña con la palabra y con el ejemplo. En Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús nos dio ejemplo. Jesús nos habló y nos dejó escrita la enseñanza, sí, pero también nos dio ejemplo. Jesús también vivió las cosas que nosotros teníamos que vivir. Él enfrentó las cosas que nosotros tenemos que enfrentar. No se puso adelante a enseñar solamente: miren, cuando ustedes los ofendan, ustedes pongan la otra mejilla. ¿Ya? Practiquen. No, Él puso la otra mejilla. Él hizo lo que Él enseña que hay que hacer. Él nos mostró, nos enseñó con el ejemplo. Y nosotros también tenemos que hacerlo con nuestros hijos y a la sociedad entera. Con el ejemplo. Porque Dios,
que es nuestro Padre, es quien nos valora y ahora también es quien nos educa. Y nosotros también debemos valorar y educar a nuestros hijos. También Dios nos dice que el Padre tiene autoridad. En Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, cuando la Biblia dice justo, significa que esto es correcto según la voluntad de Dios. No justo de la justicia de que todos reciban lo mismo. La justicia en la Biblia se refiere a mucho más que eso. Cuando habla de la justicia de Dios, se refiere a que esto es perfecto y es así como Dios quiere que se hagan las cosas. Porque esto es justo, porque esto es lo que Dios quiere. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El padre es una figura de autoridad para sus hijos. Dios lo manda, no yo, ni nadie en la tierra. Yo no lo inventé, ni el pastor lo inventó, ni nadie lo inventó. Dios lo inventó. Y a tu padre y a tu madre, no solamente al papá. Pero aquí estamos hablando hoy de Dios como Padre. Entonces, un padre es una figura de autoridad a quien se debe obedecer y honrar. Pero esa obediencia y honra va acompañada de bendiciones que Dios promete a quienes honran y obedecen. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento hay una historia donde los hijos de un varón que falleció siguieron obedeciendo a la orden de su padre, aún después de él fallecido, y honrando su memoria y siendo personas íntegras. Y un día Dios se acordó de ellos y les dio una bendición especial a todos sus hijos, a todos sus descendientes. Porque, ¿sabe? Dios mira lo que hacemos. Dios mira cuando usted honra a su padre y a su madre. Dios mira cuando usted obedece. Porque Él dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es un mandamiento con promesa. Entonces Dios tiene que ir mirando y anotando para después poder darle su bendición. Sí, pues. Así que Dios lo mira, Dios lo mira. A todos somos hijos de alguien, de nuestros padres. Dios nos mira. ¿Cómo estamos obedeciendo y honrando? La sociedad hoy busca desautorizar al padre, a mostrarlos como personas torpes, personas ineptas, personas incapaces, ridiculizados, considerados solamente gente que tiene que pagar al fin de mes. Dinero, un cajero automático, eso es el padre para la sociedad moderna, un cajero automático. Pero Dios dice que es una figura de autoridad y de honra, y que eso va asociado, va amarrado a una bendición de Dios. ¿Por qué la gente no se siente bendecida? ¿Por qué no llevan una vida plena? ¿Por qué no alcanzan las cosas, las bendiciones que Dios tiene para la gente? ¿Honran a sus padres? ¿Obedecen a sus padres? Porque un joven necio como lo fue Sansón, se enamoró de una mujer filistea, impía. Le dijo a su padre y a su madre, y le dijeron, pero hijo, ¿cómo se te ocurre ir donde las filisteas? ¿Acaso no hay acá mujeres entre tu pueblo que puedas escoger? No, sino que ella nomás es la que yo quiero, dijo. Y fue con la filistea y lo perdió todo. Necio. Era juez de Israel, tenía una fuerza sobrehumana, una bendición de Dios. Y después tuvo que morir ahí aplastado junto con todos los demás filisteos. Y lo perdió todo. Eso le pasa a un joven necio que no honró ni obedeció a su padre y su madre. Pero Dios nos manda a respetar su palabra. En Deuteronomio
porque estamos hablando de que el Padre tiene autoridad. En Deuteronomio 30, 15 al 16 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras. Dios también prometió bendición para quienes lo honren y lo obedezcan. Aquí está mi mandamiento. Si usted lo obedece, va a ser bendecido. Si lo desobedece, bueno, pues no va a ser bendecido. Así Dios nos enseña a la obediencia de un padre. También Dios es considerado con nosotros. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un padre respeta a sus hijos. Un padre no juega a ridiculizar a sus hijos. Un padre no juega a humillar a sus hijos. Un padre no tiene a sus hijos para descargar sus propias frustraciones, sino que un padre respeta a sus hijos. No provoquéis a ira, no exasperéis, dice en otro pasaje. Porque Dios también es considerado. Dios pide que el padre sea considerado con sus hijos. No porque él tenga la autoridad, puede hacer lo que quiera con los hijos. No, usted me los respeta. Los respeta. Y Dios también lo hace. Porque Él es nuestro Padre. Él no va a contradecir lo que Él mismo enseña, ¿no? Pues miren, Salmo 16:11. ¿Qué hace Dios con nosotros? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Me imagino a Dios llegando a casa como papá. Y se ilumina la casa de alegría porque está el papá, llegó el papá. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Así, Dios quiere que lo veamos y así Dios quiere que nuestros hijos nos vean a nosotros. Pero tristemente en el mundo hay padres que en su presencia no hay plenitud de gozo. Hay terror. Los niños se esconden, andan aterrados, asustados, porque ese padre es un monstruo. Les grita, los trata mal, a veces hasta los golpea a la mamá, la trata mal. Monstruos. Dios no lo permite eso. No lo permite. No, nada de que yo tengo la autoridad y es cosa mía. No. No, es que Dios dice que hay que... No. Lo dice la palabra. Usted trata con respeto y con cariño a sus hijos. Así como Dios, usted tiene que presentarle un ambiente de delicias, de plenitud de gozo a sus hijos. Que cuando ellos estén con usted, estén felices. Usted les traiga alegría, así como Dios la trae a nosotros. También es quien corrige, si esto no tampoco es, hay que corregir también. En Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, pero librarás su alma del infierno. Y en el 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El padre, la Biblia nos dice que debe corregir a su hijo, debe hacerlo. Ahora, que sea con toda violencia y furia, no, pero lo tiene que corregir. El mundo quiere que usted no corrija a su hijo. De hecho, ahora están castigando y los niños demandan a veces hasta a los papás si es que los corrigen. Y ahora no los corrigen como antes, pues no es con una vara, no es con un palo. Ahora corrigen que le quitan internet, le quitan el celular. Ya, pero igual, hay que corregir. Pero el mundo no quiere que los padres corrijan, porque siempre el mundo va a tratar de que vayamos contra la voluntad de Dios. Dios dice corrige, el mundo dice no corrija, déjelo nomás ser. Está mal.
Dios nos corrige y también nos disciplina. En Hebreos 12, 5 al 8 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y usted puede seguir leyendo el pasaje. Si el Padre no está interesado en disciplinar a su hijo, es que no le importa el hijo. No le importa que fracase en la vida, no le importa que le vaya mal en todo, no le importa, le da lo mismo, no quiere que triunfe, no está comprometido con ese hijo y por eso no lo disciplina. Me da lo mismo, no voy a meterme en problemas, no quiero decirte nada, ya haz lo que queráis. Claro, así va a llegar lejos. Ese padre no está comprometido con su hijo, no lo está disciplinando. Pero Dios nos dice que sí hay que disciplinar, así como Él nos disciplina a nosotros. Y Dios nos disciplina. A veces tenemos que pasar ese momento, porque hemos fallado. Y tenemos que aprender si Dios va a perdonar igual. Pero es que no aprendemos. A veces solo la disciplina nos hace aprender, a veces el momento difícil nos hace aprender, a veces cuando tenemos que sufrir, recién aprendemos lo que hay que hacer. Porque claro, Dios perdona, pero después estamos en lo mismo de nuevo. Hay que aprenderlo, hay que internalizarlo. Y a veces no queda otro remedio que aplicar disciplina. Y para ir terminando, Dios también es proveedor. Dios nos dice que el Padre debe proveer. Primera de Timoteo 5, 5 y 8 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y saltamos al 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios nos enseña, aquí es el apóstol Pablo, pero es la palabra de Dios, nos enseña que el Padre debe proveer para su familia, para los suyos, para su casa, para sus padres, sus viudas, su mamá, papá viudo. Tiene que cuidarlos también. Y tiene que hacerlo. En 2 Corintios 12:14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir con vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí vuelve a decir, los padres deben atesorar para sus hijos. En el mundo tienen un dicho: vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan. ¿Lo ha escuchado? ¿No lo ha escuchado? Bueno, yo lo escuché mucho. Es un dicho de la persona floja, soberanamente floja. Jamás se hace cargo de sí mismo. Vive de sus padres y después de repente tiene hijos, sigue viviendo de sus padres, los hijos se los tiene que criar el abuelo y después llega el momento en que ya no están los padres, pero están los hijos y sigue. Eso está mal, porque el Señor ha dicho: con el sudor de tu rostro comerás tu pan todos los días de tu vida. Uno tiene que salir a buscar. Y resulta que Dios sí nos provee. Dios nos provee. En Mateo 6, 26, 31 y 33 dice: mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Cuidado, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no significa solamente venga a la iglesia y todo se va a hacer solo. No. El reino de Dios y su justicia es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, trabaje. ¿Cierto? Si yo no soy yo, ni es el presidente, ni es nadie que inventó que hay que trabajar. Dios inventó que hay que trabajar. Entonces, como la Biblia nos dice, vaya usted y trabaje y recoja el sustento para su familia, y eso es parte de la justicia, que aquí nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagan lo que deben hacer y Dios les va a dar lo que necesitan. Dios te va a ir bendiciendo. Y es cierto. Sí. Y esto también es un llamado a la fe, este último pasaje. Porque, ¿se imagina usted que sus hijos estuvieran todos los días aterrados, pensando, mi papá me irá a tener comidita para mañana? ¿O mi papá me irá a poder tener el uniforme para el colegio? ¿Mi papá irá a llevarme al dentista porque me duele la muela y no sé si él lo va a poder hacer porque... ¿Qué tipo de padre sería ese? Un padre que no está tan preocupado. Entonces yo pienso que cuando desconfiamos de Dios, que Él nos dice, nos está diciendo, en este pasaje que acabamos de leer de Mateo 6, 26, 31 y 33, nos está diciendo que Dios sí se va a preocupar de nosotros, de suplir nuestras necesidades en tanto nosotros estemos haciendo lo que debemos según la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar de nosotros. Pero muchas veces vivimos sin fe, desconfiando continuamente de que Dios se va a ocupar de nosotros, desconfiando continuamente. Ahí, no sé, tengo la impresión de que pasan dos cosas. Una, que tal vez no hemos hecho lo suficiente y lo correcto, hemos tomado malas decisiones, tal vez no hemos preguntado a Dios, no hemos recibido su guía, no hemos sabido escucharlo, hemos arrancado con nuestra propia idea a hacer las cosas, y a lo mejor Dios está esperando que lo escuchemos para decirnos qué hay que hacer y para conducir nuestra vida y que empiece a resultar de una vez por todas. Y la otra, que puede que las cosas no resulten porque tal vez es el momento en que tengo que aprender algo. También, si eso también pasa, también puede pasar. Ahora, todo eso viene debido a que no somos perfectos. Dios aquí no ha fallado y no va a fallar. Resulta que nosotros fallamos y nuestras fallas provocan que las cosas no sean como Dios quisiera o hubiera querido. Dios lo que quería de usted era que viviera en el paraíso. Eso es lo que Él quería y lo que sigue queriendo. Y todo lo que se aleja de eso es debido a mi falta, a mi debilidad, a mi pecado, a falta de arrepentimiento, a mi negligencia, a todo lo que debiera ser, pero no he llegado todavía a ser. Pero Dios es nuestro Padre y Él no va a fallar como Padre. Nosotros fallamos. Siempre estamos fallando. La sociedad le está enseñando a la gente a dejar de ser padres. Está dejando que la gente olvide la paternidad. Y cuando el mañana hablemos, Dios dijo que es nuestro Padre. ¿Y qué es eso? Va a decir la gente. No, no podemos dejar que se olvide la sociedad de quién es un padre, un buen padre. Nosotros tenemos que ser buenos padres. Y brillar en esta sociedad como buenos padres. Para que la buena paternidad, según la voluntad de Dios, permanezca en la tierra. No solo escrita en un libro, sino en nosotros, en acción. Pero Dios también es nuestro Padre. También es nuestro Padre. Y también podemos acudir a Él en todo esto.
Podemos acudir por su provisión. Podemos pedirle lo que necesitamos. Él nos valora. Nos encuentra preciosos, valiosísimos, algo de gran estima. Nos educa. Tiene autoridad. Nos corrige y nos respeta. Todas esas cosas que el Padre debe hacer. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, esta palabra es importante hoy, en medio de nuestra sociedad que está naturalizando la pérdida de la paternidad. Nosotros queremos recordar hoy que tú eres nuestro Padre y que tú, como nosotros amamos a nuestros hijos, tú mucho más nos amas a nosotros también. Tú le dijiste una vez al profeta para decirle a Israel, aun si tu padre y tu madre te dejaran, aún yo te amaría. Tú nos amas aún más que nuestros padres. Tú eres nuestro Padre celestial. Y nosotros hoy queremos mirarte como nuestro Padre. Y que lo que tú pides que hagamos nosotros como Padre, tú también estás dispuesto y lo vas a hacer también como nuestro Padre. Ayúdanos a confiar, a que nuestra fe se desate, a que nuestra fe se libere, Señor, a que actuemos con fe, esperando de ti lo que debemos. Que tú seas un Padre completo con nosotros. Tú lo eres, Señor. Son nuestras faltas, nuestras debilidades las que nos alejan. Nuestra falta de fe la que no permite que tú actúes muchas veces como quisieras. Ayúdanos. No queremos ofenderte con nuestra incredulidad, con nuestro temor. Te damos gracias por tu palabra. Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.